Perfecto. Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia de Rompiendo mitos sobre la salud mental, perspectivas desde Rusia y Latinoamérica post-COVID. Hoy nos acompaña el doctor Rafael Hernández Pineda de México, quien es psiquiatra por la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Entonces, damos la bienvenida a Rafael. El espacio es tuyo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a LAR, que gracias a ustedes me han apoyado por esta oportunidad que tuve en Rusia y por el apoyo que me han brindado, ¿no? Bueno, la presentación se basa en rompiendo mitos sobre la salud mental, perspectivas desde Rusia y Latinoamérica en una época post-COVID. ¿Cuáles son los objetivos? Principalmente desmitificar la salud mental en esta pandemia post-COVID-19, conocer cómo nuestra percepción y la importancia de la salud en la sociedad, la salud mental, ha cambiado, abordar estos mitos y cómo nos pueden impactar negativamente, y entender el contexto cultural y social que influye cognitivamente, a veces erróneamente, a veces positivamente en nosotros, ¿no? Entonces, la pandemia. ¿Qué fue la pandemia? Fue una crisis sanitaria global con repercusiones psicológicas y sociales. ¿Qué pasó en este tiempo? Tuvimos miedo al contagio, tuvimos una cuarentena prolongada, casi 2, 3 años. Yo estuve en Rusia llegando aproximadamente en el 2021 y como 2, 3 meses después acabó la pandemia completamente. Y según la OMS, Organización Mundial de la Salud, hubo un aumento estimado del 25% en la prevalencia de ansiedad y depresión. Eso en las personas, en la población general, ¿no? Si hablamos de médicos, de todo el personal de salud, hubo hasta un 65% de aumento de estos trastornos de salud mental. Entonces, el contexto que tenemos. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo sucedió esto? Tuvimos una restricción en la movilidad, nos fuimos creando nuevos desafíos, subrayando esta necesidad de servicios. Nosotros vivimos en Latinoamérica, no sé, no son potencias de primer mundo, somos tercermundistas, entonces a veces los servicios no son tan accesibles como en otras partes del mundo. En Rusia es muy diferente todo esto. Entonces, los mitos y el estigma, eso sí, en todas partes del mundo va a haber esto en torno a la salud mental. Vamos a hablar un poco de ello más adelante. Y pues se ha demostrado esta pandemia la necesidad de desafiar estos mitos, de una mayor comprensión de la salud mental, de estar más atento a nuestra población, ya sea como países o como sociedad. Entonces, comencemos con la definición de crisis sanitaria. La crisis sanitaria es un incidente significativo, masivo. Tenemos las víctimas identificables, tenemos el seguimiento de medios de comunicación, lo que va a desestabilizar un sistema, como pasó en el COVID-19. Entonces, ¿qué tiene que haber? Un problema racional o irracional, que las víctimas hayan sufrido un perjuicio real o subjetivo y el eco del problema. ¿Y por qué es tan importante para nosotros esto como psiquiatras en el ámbito de salud mental? Porque una palabra muy importante, ¿no? El duelo. Muchos conocemos esta palabra. La definición tiene bastantes definiciones según el autor, pero más que nada, generalmente sería como una reacción ante la pérdida de un objeto amado. Ahora, este objeto puede ser una persona o puede ser una abstracción equivalente. Entonces, no solo sería la pérdida de algo material, sino que también sería una pérdida de algo intangible. Y al fin y al cabo, el proceso es dinámico, es un proceso homeostático. Y la finalidad de este proceso es que el doliente, la persona, se adapte a la pérdida, continúe su vida y la viva, ya sin esta persona. Entonces, las etapas del duelo yo creo que ya las conocemos. NINDE, que sería negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Hubo este duelo, hubieron rituales que cambiaron,
este procesamiento de la pérdida que nos llegó de la noche a la mañana. Nosotros nos avisaron de la pandemia aquí en Cozumel, en Cancún, ¿qué será? En noviembre, y en febrero ya teníamos todo cerrado. Fue muy rápido. Entonces, rituales. Hubo un cambio en los rituales. Nosotros como sociedad tenemos costumbres, tenemos tradiciones, entonces todo este contenido simbólico y emocional que representan estos rituales fue cambiando. Entonces no pudimos expresar como nosotros quisiéramos haber permitido este procesamiento del dolor para la integración de la pérdida de la persona, ¿no? Y este procesamiento nos obligó a cambiar, a procesar la pérdida de un ser querido, más que nada en los ritos funerarios, en cómo ni siquiera conocíamos nada sobre esta enfermedad. Entonces, gracias a esta contingencia, pudimos comprender, entender que el apoyo emocional es obligatorio para nuestra sociedad y principalmente de manera presencial, porque también gracias a esta pandemia nos dimos a conocer mucho por la telemedicina, por la telepsiquiatría, cosa que en nuestros países era muy deficiente. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todo esto con la historia y cultura en Rusia, no? Entonces, la Unión Soviética. Ese es un tema medio complejo. Muchas personas van a hablar diferentes cuestiones sobre esto. La verdad, las personas que han vivido todo este proceso desde la perestroika, desde todo este cambio ideológico que hubo en Rusia, es muy complicado tener una definición en sí de la salud mental. Aunque estudiando en Rusia, en los hospitales psiquiátricos, bueno, entre pasillos, ¿no? Se dice que ha sido influenciado por la ideología política y para suprimir la disidencia política o la disidencia de algún grupo en especial, ¿no? Entonces, nosotros teníamos un enfoque biológico, un enfoque terapéutico, un tratamiento farmacológico en las instituciones. Y la terapia psicológica y el consejo eran limitados. ¿Qué pasó en la época post-URSS? Hubo un cambio significativo en el enfoque de la salud mental. Allá en Rusia este cambio se pudo mostrar muy, ¿cómo mencionarlo? Fue un cambio muy importante. Hubo un movimiento hacia esta desinstitucionalización. Ahorita los hospitales psiquiátricos se dividen en dispansers, en diurnos, en clínicas, clínicas privadas, clínicas como de seguro ambiente. Entonces hubo una diversidad de tratamientos y el enfoque psicológico y psicosocial fue más aceptado en Rusia, principalmente en Moscú y posteriormente a las ciudades aledañas, ¿no? Pero el estigma y la falta de recursos siguieron siendo desafíos importantes. Todavía en Rusia no es tanto ahorita, más que nada es con nosotros en Latinoamérica que esta percepción pública negativa se ha asociado con la debilidad y el desorden moral. En Rusia esta debilidad o desorden moral es más comprensible. Yo creo que tenemos un poco más de percepción cognitiva de todo esto que está sucediendo con las otras personas. Aquí en Latinoamérica, lamentablemente, apenas estamos comenzando a percibir cómo es el trastorno mental y cómo es el enfermo mental en sí. Entonces, en la cultura rusa, muchas personas nos han preguntado cómo son los rusos, cómo son las rusas, cómo es posible todo esto y la salud mental ahí dentro, en Rusia, porque es muy diferente vivirlo dentro de una pandemia o dentro de algún problema o vivirlo cuando todavía nada de esto estaba presente, ¿no? Entonces hubo una tendencia a internalizar, a no discutir problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque la salud mental era un signo de vulnerabilidad, de debilidad. Repito, todo esto ha ido cambiando poco a poco. Y esta evidencia cambió con una creciente conciencia y aceptación, ha ido cambiando en las generaciones más jóvenes. Cuando uno va a Rusia, cuando uno va principalmente a Moscú, se puede ver este apoyo que se tiene desde el transporte público hacia el enfermo mental y hacia el niño y hacia el adulto mayor. Es impresionante todo esto.
Entonces veamos con los mitos en la salud mental. Creo que los mitos van de la mano en todos los países, ¿no? Latinoamérica, Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia, México y en Rusia no es tan diferente, simplemente que es otro tipo de raciocinio que tenemos nosotros. El primer mito sería, la salud mental no es tan importante como la salud física. Bueno, sabemos que esto mm, es importante. La realidad es que es igual de importante, o para mi parecer, pues es importante. En lo personal, a mí me afectaría más tener una enfermedad mental, nos podría delimitar más que una enfermedad física. Un desequilibrio en la salud mental puede afectar significativamente la capacidad de una persona, el funcionamiento, ¿no? Porque como decimos, para la definición de una enfermedad mental tiene que afectar la calidad de vida del paciente. ¿Cuál es el segundo mito? Los problemas de salud mental son signo de debilidad. Esto principalmente se veía en Rusia, como no se acepta en el ejército, en varios círculos sociales en los que he estado, que una persona que tiene salud mental es débil, no puede tener una pareja, no puede dar clases, no puede tener prestaciones. Es muy marcado allá, pero si allá es marcado, aquí en Latinoamérica es el triple de marcado. Aquí tenemos un problema real con todas estas delimitaciones que le ponemos a los enfermos mentales y más que nada nos alejamos en vez de apoyarlos. Recordar que la enfermedad mental es una condición médica legítima, no es un signo de debilidad, puede ser un signo de vulnerabilidad, pero depende de nosotros como sociedad poder establecer un cambio en este paradigma que hemos estado viniendo desde hace rato. Entonces, puede ser una combinación de factores biológicos, psicológicos, ambientales, psicoemocionales, como ya conocemos. ¿Cuál es el tercer mito? Aquí en México nosotros tenemos una fuerte tendencia a decir, si vas al psicólogo, si vas al psiquiatra, algo malo debes de tener. Claro, algo malo tenemos, pero son médicos y para eso vamos. No porque vayamos a un médico significa que algo que es erróneo, sino que estamos mal, pero es como alguna enfermedad física. Digamos, si tienes alguna caída, vas con el ortopedista. Si tienes algo en el corazón, vas con el cardiólogo. Pero aquí no bueno, México principalmente apenas estamos creando las unidades para fomentar esta promoción de la salud mental. Desconozco cómo sea principalmente en Sudamérica, pero no creo que estemos tan diferentes. Tercer mito. La terapia puede ser beneficiosa para cualquier persona. Una vez me preguntaron, oiga, doctor, ¿y la terapia es para todos? ¿Todos tienen que ir a una terapia siempre? Yo les recomendé, sí. En cualquier momento de la vida, mínimo se tiene que ir una vez a terapia. ¿Cuándo? Pues cuando uno mismo sepa, ¿no? Se siente, se puede conocer. Volviendo a la promoción de la salud, a este primer contacto con las personas, a este primer contacto con el médico general, que es el capaz de mandarnos los pacientes para una atención especializada, ya sea en segundo o tercer nivel. Y nos puede ayudar a manejar este estrés diario, a mejorar las relaciones personales y a promover el bienestar general. En Rusia, todas las personas que se encuentran afiliadas, digamos, como un seguro médico, ya por ser son simplemente muchos beneficios. Es más, la terapia psiquiátrica, la terapia psicológica y otros tipos de terapia son gratis. Y si no son gratis y las quieres pagar, cuestan aproximadamente 2.000 rublos, que viene siendo aproximadamente $20, que para un país primermundista es demasiado barato. Cuarto mito. Los trastornos mentales no se pueden tratar. Muchos trastornos mentales, lamentablemente, no se pueden curar, pero sí se pueden tratar. Y creo que es algo que nosotros hemos diferido, evadido. En lo personal, allá en Rusia, nosotros podemos tener personas con estos trastornos mentales y se invita a la persona a tratarse.
nosotros conviviendo en una comunidad latina, la verdad éramos una comunidad muy grande de latinos. Mexicanos no había tantos, pero latinos principalmente, ecuatorianos, colombianos, peruanos, eran bastantes y la verdad estaban comentando una vez que cuando una persona tiene una enfermedad mental, más que nada se ignora y queda marcada. Y la verdad eso no es cierto. La realidad, hay tratamientos efectivos para estos trastornos mentales, para la esquizofrenia, para el trastorno bipolar, para la depresión, para trastornos de ansiedad, para cualquier tipo de trastorno mental. Tal vez no tengamos una terapia mágica o estudios mejor convalidados, pero ahí estamos yendo. Recordemos que la psiquiatría es un campo ampliamente nuevo. 5. Los niños no experimentan problemas de salud mental. Aquí en México yo estuve trabajando en una institución que pertenece al DIF. Y al pertenecer al DIF es pertenece al gobierno, ¿no? Y estábamos en una guardería con niños con problemas de salud mental. Y la verdad, como sociedad, nosotros nos olvidamos de estos niños acá en México. Y en Latinoamérica, por lo que he escuchado de mis compatriotas, es lo mismo. Los niños junto con estos padres los ven como un tipo de discapacidad. Muchas personas son mal diagnosticadas o son diagnosticados por personas que ni siquiera tienen la especialidad, ni siquiera tienen este conocimiento. Pueden ser personas que nos pueden apoyar porque al final es un multienfoque para poder generar este cambio en la sociedad, ¿no? Como los maestros, como los tutores, como los amigos, familiares, etcétera. Pero hace 2 años, 3 años, cuando yo estaba ahí, todavía nos hacía falta bastante. Entonces, los niños y adolescentes también pueden experimentar trastornos de salud mental. Es más, el trastorno de disociativa de identidad también se puede presentar antes de los 14 años. Y esto que también llamamos como psicopatía se presenta usualmente antes de los 14 años. Y muchas veces nos olvidamos de esto. Entonces es crucial reconocer y abordar estos problemas. Mientras más temprano, mejor. Lo que nos interesa es la calidad de vida de la persona. Sexto, mito. Las personas con trastornos mentales son impredecibles y peligrosas. Yo creo que no he encontrado más personas con más libertad teniendo enfermedades mentales en otro lado del mundo que Rusia, en Moscú. Tienen una alta prevalencia de personas con esquizofrenia en el hospital número 3, en el hospital número 14, en el hospital número 1, pero en la calle tú puedes ver a estas personas y nadie piensa, nadie se aleja, nadie piensa que son peligrosas. Simplemente se dan cuenta que tienen una enfermedad. Aquí en México, justo hoy, fui al banco y una persona tenía un trastorno mental, se le veía. ¿Y qué hacía la persona? La persona agarraba a sus niños, los alejaba, o la persona simplemente le miraba mal o lo empujaba. Y yo creo que esto no solamente aquí en México. He leído artículos de esta violencia que hay hacia las personas, con todo esto que tenemos de esta violencia de género, ¿no? Pero nos olvidamos de esta violencia también para las personas con trastornos mentales. Nos enfocamos mucho en otras cosas que a veces no son tan importantes. Entonces, la mayoría de las personas no son peligrosas, viven vidas normales, contribuyen de manera positiva a la sociedad. Creo que lo que puede contribuir menos a la posibilidad es una persona esquizofrénica, que tenga una esquizofrenia activa, muy agudizada. Pero aún así, con tratamiento eso se puede arreglar. Y Rusia tiene muchísima experiencia en todas estas personas. Recordemos que es un país que ha ido cambiando, es un país nuevo, se dividían varias repúblicas soviéticas y todo esto se enfocó principalmente en Moscú. Y entonces, hablar sobre problemas de salud mental los empeora. Allá en Rusia una persona puede decir, ¿sabe qué, doctor? Me siento mal. ¿Sabe qué, doctor? Me siento deprimido, me siento vacío, no me siento como yo mismo. Aquí, más que nada por la depresión, también puede decir una persona,
puedes sentir más que nada como un alejamiento, porque muchas veces hasta nuestros propios familiares nos dicen, si hablas sobre esto, no, mientras más hables, más va a afectarte. Mejor no hables y sigue adelante. Y lo he escuchado en padres de colegas médicos, en padres de empresarios, en todo tipo de personas. Entonces, no, hablar sobre los problemas de salud mental es el primer paso hacia la recuperación. Recordemos igual las etapas del duelo, ¿no? Que a veces podemos tener una negación, pero hablando de trastornos, ya sea depresión, ya sea trastornos de ansiedad, ya sea trastornos psicóticos, reconocer con este primer paso nos puede llevar a una recuperación temprana y eso nos puede llevar a una promoción de la salud también para las demás personas, a una mejor promoción. Entonces, compartir experiencias y buscar apoyo puede ser beneficioso para promover un entorno de comprensión y aceptación. ¿Qué estadísticas y tendencias tenemos sobre la salud mental en un mundo post-COVID? En Rusia principalmente. Bueno, hubo un aumento de trastornos mentales. Investigaciones y reportes en Rusia, principalmente en Moscú, San Petersburgo, Kazán, Bielgorod y todas estas, digámoslo como ciudades, regiones, tienen una alta prevalencia de ansiedad. Y si lo comparamos con Latinoamérica, Ecuador, Colombia, Perú son los que más tienen esta alta prevalencia de trastornos de ansiedad. Entonces, desde el inicio de la pandemia, este aumento de trastornos mentales ha ido aumentando. Casos de ansiedad, depresión y estrés postraumático. Recordemos que ahorita el estrés postraumático se puede dar por muchas cosas. Y Rusia, lamentablemente, es un país que ha tenido muchos conflictos ahorita. Entonces, este estrés postraumático a la población se ve de manera muy notable. Antes de la pandemia ya teníamos desafíos allá, pero la crisis de COVID-19 exacerbó estos problemas. Cuando yo llegué a los 2 meses que había llegado, quitaron esta ley para los cubrebocas. Aunque la verdad la gente no utilizaba cubrebocas, yo creo que la vacuna del Sputnik fue de las mejores que sacaron. Yo mismo me lo puse y fue una maravilla. Y claro, estas estadísticas mostraron una demanda de servicios de salud mental, este agotamiento, este burnout en las personas que trabajamos en la salud mental, se vio notablemente este burnout. Hubo una mayor incidencia de problemas psicológicos en la población general y en la población que laboraba en salud. Entonces, este impacto en diversos grupos demográficos, lo que está niveles de estrés, niveles de agotamientos, síntomas de trastorno de estrés postraumático. Recordemos que era la primera línea durante la pandemia. ¿Qué pasó con los jóvenes y niños? Los jóvenes y niños tenían una rutina diaria, se levantaban, iban a la escuela, regresaban. La educación cambió completamente. En vez de ser presencial, cambió a distancia. Y no solo con los niños, también con los adultos, con los jóvenes. En la universidad, a nosotros nos cambiaron todo a distancia. Solamente los médicos íbamos presencialmente a los hospitales. Y las clases en general, nosotros los teníamos a distancia. Y pues todo esto fue un cambio nuevo para todos. Y para nosotros estudiantes que estábamos ahí aprendiendo, algunas personas que estaban apenas aprendiendo el ruso, esto aumentó los problemas de salud mental. La población adulta y anciana, un aumento de la ansiedad y depresión. Un aumento se vio en los hospitales, en las calles, principalmente por el aislamiento social. Nosotros teníamos esta cuarentena cuando llegaba un paciente psiquiátrico al ala de trastornos agudos. Lo que teníamos que hacer era tomarle el laboratorio de COVID y posteriormente, si daba negativo, podría entrar. Y si no, poníamos en cuarentena a todos los trabajadores por una semana.
Entonces, este aislamiento social, este miedo al virus y preocupaciones económicas aquí en Latinoamérica, todo esto, principalmente donde yo vivo, es una zona turística, todo se congeló. El turismo bajó, los cruceros no llegaban, la gente tuvo un miedo, una preocupación económica muy importante y claro, porque ellos vivían del turismo. En Rusia fue igual, pero no tan severa como en Latinoamérica. Yo creo que a nosotros nos tocó lo peor. Entonces, ¿qué pasó? Los servicios de salud mental se adaptaron rápidamente para este aumento de la demanda. La expansión de servicios de telepsiquiatría, implementación de programas de apoyo en línea. Nosotros en la universidad, en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, o como nosotros le decimos, la RUDEN, tienen un excelente departamento de psicología en ruso, en inglés y además tienen varios psicólogos que hablan español. Entonces, estos programas de apoyo en línea fueron muy importantes para destacar a los estudiantes que tenían estos trastornos mentales. Pero a pesar de estas adaptaciones, existieron desafíos en términos de recursos y acceso, porque a pesar de todo esto que estamos intentando obtener, era global, era una pandemia y todo se paralizó, especialmente en regiones remotas y menos desarrolladas. Aquí en Latinoamérica, en México, estas regiones remotas fueron las que más sufrieron, fueron las más afectadas. Conozco también que en Ecuador, estas regiones remotas, principalmente como en Esmeraldas, fueron muy afectadas por esta pandemia y con los recursos económicos y como vimos también, subió la violencia, subieron algunos distrés sociales que teníamos ya ahí como en línea, fueron en pico. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que nos ha dado esta pandemia? La verdad nos dio una necesidad de un mayor enfoque en la prevención de problemas. Esta primera línea de atención, esta promoción de la salud, esta promoción del bienestar general, esta creación de programas benéficos para la población, esta creación de un apoyo, porque como yo le digo a las personas, cada quien debe tener un centro de apoyo. Si yo me siento mal, necesito tener a una persona que se encuentre ahí y a veces, muchas veces, no contamos con esa persona, con ese centro de apoyo. Este reconocimiento creciente de la necesidad de más investigación en salud mental. Yo creo que la realización de artículos científicos sobre el COVID fue en auge desde el 2020. Han habido muchísimos artículos sobre este tema. Y el auge de los trastornos mentales, el auge de la desesperación de estar en aislamiento durante 2 años, el auge de tener una depresión. Yo creo que todas estas redes sociales nos apoyaron bastante a los adolescentes, a los adultos. Todo esto de Instagram, Facebook, TikTok se dio un auge. ¿Cuántos emprendedores vinieron y se fueron para arriba? Yo creo que nos apoyamos bastante en eso, pero nos olvidamos también que estábamos en una pandemia. Y cuando nos pegaba eso de una pandemia, que estábamos cursando un evento histórico, caíamos. Eso se vio mucho aquí en Latinoamérica, principalmente en mi ciudad, aquí en Cancún. Entonces, estas estadísticas y tendencias de salud mental, ¿no? Hubo un impacto cultural y social. Como mencionaba, la familia y la comunidad jugaban un rol central en el apoyo emocional. Ojo, a veces la familia también puede ser declarada como incompetente para apoyarnos en este lado, ¿no? Porque a veces, como dicen las personas ahorita, hay familias tóxicas. Entonces hubo un estigma persistente, hubo una discusión abierta, no tanto a puertas cerradas, pero más que nada puerta abierta sobre los problemas de salud mental y la búsqueda de ayuda profesional. Nos dimos cuenta que no estamos solos. Y aunque empezó con la telemedicina, con psicólogos, con psiquiatras, creo que empezó a florecer todo este apoyo. En lo personal, yo seguía viendo a mi psiquiatra, yo seguía viendo a mi psicólogo, porque más que nada las personas que estamos en el ámbito de salud mental necesitamos también estos profesionales. La pandemia exacerbó los desafíos que teníamos, la desigualdad,
limitado acceso a servicios de salud mental, la falta de recursos, volvemos a lo mismo, recursos socioeconómicos, la desigualdad que había dentro de quién se ponía primero la vacuna, quién no, qué estaba pasando, yo no entendía qué pasaba. Todo esto que nos pudo dar un distrés emocional, que lo cual nos llevaba poco a poco a un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, o que desenmascaraba todos estos trastornos, ¿no? Entonces, esta crisis económica e impacto social aumentó la vulnerabilidad de las poblaciones ya desfavorecidas. Esto se vio más que nada en Latinoamérica. En Rusia, la verdad, tuvieron un muy buen control de esta pandemia, tuvieron una telemedicina, unos hospitales psiquiátricos estaban muy bien organizados y pues al parecer aquí nos tardamos un poco. Entonces, esta atención remota que tuvimos gracias a como respuesta a la pandemia mejoró en algunas áreas, aunque también nos dimos cuenta que esta brecha digital era muy significativa. Por eso se hicieron nuevas leyes. Aquí en México, la telemedicina ya se está haciendo como una especialidad. Y hubieron algunas iniciativas gubernamentales y comunitarias, ¿no? Campañas de concienciación sobre la salud mental, líneas de ayuda psicológica. En la universidad donde yo estudié, habían líneas de ayuda como el teléfono rojo a cualquier hora y la policlínica estaba enfrente de nuestra universidad. Entonces, estas redes de apoyo mutuo fortalecieron nuestros vínculos con las personas más cercanas y con nosotros mismos, que nos dimos a conocer quiénes éramos realmente. Y la creación de programas de bienestar emocional y social. Entonces, ¿qué fue lo que más vimos? La prevalencia de trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático aumentó significativamente. Y estos sistemas que nosotros estamos acostumbrados a tenerlos ahí presentes se vieron abrumados por la demanda de servicios de salud mental y el impacto diferencial de estos grupos demográficos, ¿no? Los jóvenes y trabajadores fueron principalmente afectados con este estrés del aislamiento, con esta exposición continua al virus. ¿Cuántas personas no perdimos? Familiares, conocidos, amigos, no perdimos por este virus, donde estos ritos, estos rituales fueron cambiando y fueron cambiando de la noche a la mañana y tal vez no tuvimos el duelo que quisiéramos. Entonces, ¿cómo podemos realizar esta comparativa de salud mental en Rusia y Latinoamérica? Bueno, enfocándonos en Rusia, como ya había mencionado, hubo un enfoque más médico y farmacológico, gracias al pasado soviético que tenía. La terapia y el consejo psicológico estaban en una integración y estaban en aumento. En cambio, en Latinoamérica, nosotros sabemos que la salud mental está influenciada por la familia y por las redes comunitarias. Todavía no sobrepasamos esa área. Entonces, para tener esta aceptación de enfoques terapéuticos y holístico o la complejidad completa de una persona, para tener acceso a todo esto, a veces es complicado y es limitado, principalmente en áreas rurales o menos desarrolladas. Entonces, Rusia enfrentó el desafío de adaptar un sistema que tenía rígido y tuvo que hacer una flexibilidad, tuvo que crear una accesibilidad más grande, más fuerte durante la pandemia. Aunque como les comentaba, esto en Rusia casi no se veía. Lo dicen los artículos, pero cuando ustedes iban caminando por la calle, iban a donde tenían que ir, la verdad yo creo que sufrimos más un estrés postraumático, que eso sí lo alcancé a ver demasiado, y más por todos los acontecimientos que están pasando ahorita con este país. Entonces hubo un impulso significativo hacia la telepsiquiatría y el apoyo en línea. En Latinoamérica, lo que estamos hablando, los problemas que ya estaban existentes para el acceso y la desigualdad en los servicios de salud mental y también las innovaciones en el apoyo comunitario. Yo me acuerdo que hubieron muchos emprendimientos, hubo muchas personas que al final
trataron de establecer este apoyo comunitario a pesar de todo este aislamiento que teníamos, ¿no? Y con las mascarillas que utilizábamos. La creación de plataformas digitales para brindar atención psicológica. Pero principalmente volvemos a lo mismo, el estigma y la percepción pública que tienen las enfermedades mentales, ¿no? En Rusia ha disminuido, existe cierta reticencia sobre esto, a pesar de que nuestra resiliencia ha cambiado. Si hablamos de género, si hablamos de otras cuestiones, Rusia es un país que todavía le falta mucho por ese camino. Es un país culturalmente rígido, pero al mismo tiempo culturalmente bonito. Latinoamérica está presente toda esta tendencia creciente a la aceptación y al diálogo abierto, pero todavía como que estamos ahí apenas llegando a la superficie de todos estos problemas. Hubieron campañas de concienciación, hubo educación pública a las personas y lamentablemente una pandemia nos tuvo que cambiar. Cuando esto ya se había descrito, ya se había hablado, ya se había enseñado al público que tenía estas facilidades aquí en México. Entonces nos dio esta era post-COVID la oportunidad de reformar, modernizar el sistema de salud mental, ¿no? Creando un énfasis en la importancia de atención psicológica y bienestar emocional y la necesidad de fortalecer los sistemas de salud mental, ¿no? Con esta calidad de servicios que nosotros damos para mejorar el acceso y para abordar las desigualdades en la atención. ¿Y qué fue efectivo al final? En Rusia hubo esta implementación de la terapia cognitivo-conductual, en combinación con tratamientos farmacológicos para trastornos como la depresión y la ansiedad, y principalmente trastorno de estrés postraumático. También había muchos programas comunitarios con intervenciones basadas en mindfulness o atención focalizada, adaptadas a entornos clínicos para estos trastornos relacionados con el estrés. Hubo desarrollo de aplicaciones como YourSon o Twy Solce, que ofrecía ejercicios de mindfulness y autoayuda. Brasil, Ecuador, Colombia, que fueron los principales afectados por el COVID, y México también, Chile. En Brasil utilizaron el programa de Volta para Casa, que de regreso a casa, que promovía la reinserción social de personas con trastornos mentales graves. En Argentina, el Programa Nacional de Salud Mental Comunitaria se enfocó en la promoción de la salud mental en comunidades a través de centros de día y talleres comunitarios. Entonces, esta adaptación y flexibilidad post-COVID que teníamos con estos servicios de telepsiquiatría, estas iniciativas como Salud en Mente en Colombia, para el apoyo psicológico virtual para estas personas afectadas por la pandemia, fueron muy presentes en Latinoamérica. Repito, lamentablemente tuvo que venir una pandemia para todo esto. Y las estrategias de prevención y concienciación. Como ya hablamos, Tiniadin no está solo. En Rusia, esta iniciativa que para desestigmatizar la búsqueda de ayuda, programas escolares en Chile que incorporaban educación sobre la salud mental y habilidades emocionales en el currículo, en el aula para nuestros niños, y en Argentina que involucraban arte y actividades culturales, ¿no? Para la promoción de esta salud mental. Y como conclusión podemos decir que la pandemia fue un catalizador para cambiar actitudes. Este aumento en los niveles de estrés, ansiedad, ha llevado a una conciencia temprana, una promoción de la salud para nosotros y a una discusión pública que no sea por debajo del agua para la importancia del bienestar mental de las personas. Y que la crisis de la COVID-19 ha resaltado la necesidad de ofrecer recursos adicionales accesibles en salud mental, así como estrategias de prevención y apoyo comunitario. Y creo que eso sería todo por el momento. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, Rafael. Abrimos este espacio para que las personas que nos están viendo puedan hacer sus preguntas respectivas o comentarios. A lo mejor a mí me gustaría que nos puedas explicar un poco más, enfatizar si es que hay una gran diferencia en el tema generacional respecto a temas de problemas de salud mental.
al Perdón, no menos la en Rusia. escuché bien. ¿Tema generacional? Ajá, sí hay una gran diferencia en un tema de generaciones distintos en salud mental. Claro, principalmente en Rusia este tema se vio es muy notable, ¿no? Porque, como decimos, todavía las babushkas, los diedushkas, los abuelitos que están allá, ellos tuvieron una época muy difícil en la época soviética, entonces tenemos unos trastornos de personalidad casi rígidos que cuentan con depresión inexistente para ellos y que así solamente era, que solamente porque vivían ahí tenía que ser así. Y no, todo esto fue inculcado, plasmado en esa sociedad. Es muy difícil para ellos hablar sobre esos temas. Y más que nada, en mujeres, en Rusia, la esquizofrenia es bastante. Y los trastornos de personalidad. La depresión se ha visto más en adultos mayores, varones. Y en los niños, la verdad, los niños, sí hay problemas con los niños en la salud mental, pero yo creo que eso le ganaría a Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica tenemos más que nada problemas en la educación de los niños o en la parte de poder reconocer estos trastornos. Allá en Rusia casi no se veía esto. Yo creo que lo que podemos mencionar en Rusia, estos trastornos de afrontamiento que teníamos allá. Y acá en Rusia es más que nada el nivel socioeconómico se ve muy claro. Entonces estos trastornos mentales nos pueden llevar a un autismo, a no poder percibir, reconocer, diagnosticar o mal diagnosticar los trastornos que vemos en los niños. Entonces la brecha generacional sí es muy grande. En Rusia Ujú. principalmente con los abuelitos y en Latinoamérica con los niños o adolescentes. Ok, muchas gracias, Rafael. De hecho, tenemos una pregunta más de parte de Hugo Rojas que pregunta, en su experiencia personal, ¿cómo estuvo su salud mental por el cambio cultural al viajar a Rusia? ¿Qué recomendaciones darías a las futuras generaciones que viajen a Rusia con respecto a la salud mental? Ya, personalmente hubo un cambio muy drástico, no les voy a mentir. Yo llegué en un invierno de -20 grados, así como salen en los TikToks. Fue fuerte, pero nosotros humanos tenemos esta resiliencia, esta capacidad de adaptarnos. Entonces, para las personas que quieran ir a Rusia, yo creo que yo les invitaría a animarse a conocer un poco, empaparse de la cultura rusa, porque más que nada, si una persona no puede no puede salir a defender los conocimientos que tiene, más que nada en el idioma ruso, esto es muy importante. En Rusia, el idioma ruso es muy importante. Si una persona tiene el idioma ruso un poco bien o notable, o aunque lo tenga mal, pero se puede defender y no le baja la mirada a una persona, yo creo que le va a ir muy bien. Y volver a las rutinas. A mí en lo personal me ayudó mucho estar en mis rutinas, ir al gimnasio, tener a unos amigos, ya sea por, por pantalla mientras me estaba acomodando. Ahí en los dormitorios las amistades van a abundar. Entonces, técnicamente nunca vas a estar solo y vas a conocer muchas culturas, que creo que es una oportunidad muy grande. Entonces, respecto a la salud mental, es abrirse, conocerse y no cerrarse. Y si te sientes mal, siempre hay alguien que te pueda escuchar. Mm, gracias, Rafael. Vamos esperando mientras a lo mejor más personas se animan a preguntar. Ujú. Bueno, a mí otro tema en realidad que me llama la atención es justamente lo que tú comentabas del hecho de que pues a lo mejor en Rusia hay una mayor cantidad con personas con problemas mentales que tal vez en comparación acá en Latinoamérica, pero aún así el trato que se les da o justamente en el mito de si son peligrosas las personas que tengan una enfermedad mental
pues ya hemos visto que claramente no necesariamente es así. Entonces, también genera esa curiosidad del trato de cómo se le da a las personas, porque hay una desinformación más que todo, ¿verdad? O bueno, una estigmatización también. Sí, hay una estigmatización, pero más que nada aquí en Latinoamérica, allá en Rusia como que está muy Ujú, normalizado ver a una persona con salud mental inestable, pero también allá los tienen bien en tratamiento y seguimiento bien. Y además la salud, digamos, el apoyo en la salud es gratis. Yo al mismo tiempo que estaba haciendo la especialidad, estaba con una doctora haciendo prácticas laborales en otra clínica y la verdad pagaban 2.000 rublos por una consulta por una persona que tiene más de 15 años estudiando, que no era solamente psiquiatra, tenía ya un postdoctorado. Y pues ese acceso a la salud es muy bueno y además muy económico y la mayoría de las veces era gratis. Yo cuando utilizaba el transporte público, que es lo mejor allá en Moscú, nosotros veíamos a las personas que tenían algún tipo de trastorno psicótico, trastorno delirante, iban en el metro y pues las personas ya estaban calificadas. Los guardias de seguridad, los auxiliares y más que nada esa promoción de salud se encuentra allá en Rusia. Aquí, como digo, hoy en la mañana a mí me tocó y las personas solamente aleja a su hijo, piensa que le va a hacer algo de daño, pero recordemos que aquí hay mucho más violencia que en Rusia y a veces no podemos distinguir el trastorno de de algo que también es patológico, pero como diría, como un sociópata, ¿no? Por las normas sociales que tenemos, socioculturales. Entonces en Rusia es muy tranquilo. La gente como que ya está acostumbrada y más que nada por estos hechos que tenemos como esta época soviética que tuvimos o después de la caída de la Unión Soviética o ahorita todo lo que está pasando con las sanciones o todo lo que está pasando con esto relacionado con este otro país, ¿no? Con el que se encuentra conflictuado. Para ellos, cuando hablas con ellos, es como que no pasa nada, estamos en Rusia y no pasa nada, nosotros ya hemos pasado por peores cosas. Y tienen un acceso a la salud, tienen un conocimiento a la salud psiquiátrica que no lo guardan. En cambio, aquí en Latinoamérica lo guardamos la mayoría de las veces. Y los suicidios aquí son mayores, tienen de mayor cantidad que en Rusia. En Rusia, en la Ruden, también se llegaba a escuchar de algunas cuestiones como suicidio entre los estudiantes, pero más que nada era gente que ahora sí lamentablemente no tenía acceso a muchas cosas y que se encontraba verdaderamente sola y que a pesar del apoyo que se le daba, eh, recurrían a estas prácticas. Y aquí en Latinoamérica yo creo que, bueno, más que nada Quintana Roo y Yucatán de México, de los estados que más tienen suicidios e infantil. Allá en Rusia puedes ver a los niños de 4 años, 5 años ir en el metro como si nada, felices o en grupito y nada malo les va a pasar. Tienen una infancia dura, pero tienen una infancia, ¿cómo explicarlo? Como recta, una infancia, una buena infancia, primera, segunda infancia, muy buenas. Rígidas como la cultura, pero muy buenas. Ujú. Gracias, Rafael. Y de hecho, justo tenemos una pregunta. Edgar Aguilar pregunta, ¿qué diferencia destaca entre el personal de la salud en México y el de Rusia? Es una pregunta interesante porque aquí en México muchas veces hay falta de personal. Una persona tiene que ser el todólogo, ¿no? Que decimos hasta nosotros tenemos que hacer de camilleros o de licenciados cuando uno es médico y tiene otras cuestiones para tratar, ¿no? Y en Rusia es muy especializada la atención. Un psiquiatra va a verlo después de que haya pasado por un filtro de médico general y después de que haya pasado de ese filtro médico general, lo pasan también con el psicólogo y posteriormente lo pasan con un psiquiatra de atención de primera línea. Y ya si el psiquiatra de primera línea dice que ya no puede, ya lo manda a un psiquiatra de una institución. Entonces tiene que haber esos tres
pasos para que pueda llegar a una institución psiquiátrica. Y así lo veíamos en el hospital número 13, que es el más importante de Moscú y yo creo que de toda Rusia. En cambio, aquí en México, la verdad nos hace falta, y Latinoamérica nos hace falta mucha promoción de la salud, mucha atención primaria, que nosotros le llamamos. Aunque también tiene sus contras, porque allá en Rusia la gente está muy especializada y muchas veces no sabe hacer muchas cosas. Conocí a un psiquiatra que no sabía hacer algo que nosotros en otros países como médicos podríamos hacerlo, a pesar de que ellos eran médicos. Entonces sí, se ve claramente la diferencia. Si uno es médico latino, va a tener, y le repito, va a tener más, como le decimos aquí, más callo, más oportunidad en Rusia. Pero también si no tiene el idioma ruso, también no les van a dejar hacer muchas cosas. Se tienen que defender. Y esa es la única cuestión. Aunque hable mal ruso, si se defiende, los van a respetar allá. Ujú, claro. Bueno, gracias Edgar por la pregunta y también Rafael. Ahora, pues si no hay otra pregunta más, me gustaría como que preguntarte ¿cómo ves el mercado laboral allá en Rusia? O sea, pues supongo de que hay mucha gente estudiando psicología también y psiquiatría. Entonces, Ujú. más o menos, ¿cómo has visto que es el interés por esta rama? Ya, como en todos los países, yo creo que depende de la persona. Yo tenía compañeros que eran rusos, de Kazajstán, eran de Kirguistán, Turkmenistán, de Abjasia, de todos lados, que a veces no les importaba tanto la especialidad. Si a uno le importa, estudia, le interesa lo que está estudiando y se le acerca a los doctores, va a crecer. Y el campo de laboral, los mismos doctores le van a preguntar a uno. En lo personal, a mí, la doctora con la que yo siempre me pegaba, a mí me invitó a hacer el doctorado, solo que tuve que venir a hacer una parada aquí a México. A otras personas que igual conozco latinas de Ecuador, los invitaron a hacer el doctorado. Y si no querían hacer el doctorado, los invitaban a trabajar también de dermatólogos. Para los médicos es fácil el mercado laboral si tiene el idioma ruso, si tiene el idioma inglés es más que nada internacional, pero es un plus. Y también si tiene muchas investigaciones. Las investigaciones como médico abren mucho el campo laboral. No es nada complicado trabajar en Rusia como médico. Uno acabando la especialidad tiene que dar una acreditación. Si pasa la acreditación, que es cosas básicas que nosotros como médicos latinos sabemos, ya sea de ponerse los guantes, sacar sangre, preguntar unas cosas, reanimación, cosas que nosotros aquí en México ya lo sabemos. Y allá en Rusia casi tienen otro enfoque, la gente les importa otras cosas y el campo laboral es muy amplio. Y también para las personas que mientras están estudiando, también hay campo laboral, trabajando en otras cuestiones, que también como sabemos, el rublo está fluctuando demasiado y uno puede sobrevivir allá mientras está estudiando o con la estipendia que sería la beca que nos da la universidad. Yo conocía gente que con 8,000, 10,000 rublos al mes sobrevivían. Ujú. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ya no hay más preguntas. Te agradecemos por acompañarnos el día de hoy y estaríamos dando por concluida la conferencia. No sé si quieres dar algunas palabras, sino ya para poder terminar. No, pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el apoyo que me han brindado ustedes eh, y que gracias a ustedes y por el apoyo que el acompañamiento más que nada que han tenido principalmente Natalia Smirnova, he podido enfocarme en otras cuestiones y acabar la especialidad, ¿no? Y también el idioma ruso que ustedes me brindaron fue muy buena base para lo que seguía adelante. Ok, Rafael, muchas gracias y muchos éxitos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, nos vemos.